Con ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez. La palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos. Les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Les extiendo un gran abrazo y espero que se hayan levantado muy bien, bendecidos y en victoria. Los saluda su pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez. Y agradezco a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de poder estar con ustedes y anunciarles las buenas nuevas de salvación. La palabra de luz, la palabra de vida. La palabra tal como dijo el salmista, que es lámpara a nuestros pies. Hoy es jueves y como ya muchos conocen, saben que es jueves de Aguas Profundas, una sesión que hemos tomado para hablar temas profundos de la palabra de Dios. Así que le pido que esté muy atento, que tome papel y lápiz y que preste mucha atención a lo que el Padre hoy nos va a revelar, que sé que será de gran edificación para su vida. Espíritu Santo de Dios, te pido que abras el entendimiento de todo aquel que va a escuchar estas palabras y le permita poder entender el objetivo, el propósito de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Estoy seguro que más de uno al leer la palabra de Dios comienza a tener aquellas preguntas, interrogantes que de momento no tienen respuesta, pero que a través que vamos sondando en la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos comienza a revelar. Ahora, todas estas interrogantes son naturales en el ser humano, dado que cada vez que leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que es muy poco lo que sabemos y hay mucho de qué aprender. De hecho, cuando comenzamos a conocer la palabra de Dios, a recibir esos primeros rudimentos, Pablo nos menciona que somos como niños. Y si alguno ha detallado el comportamiento del niño, se dará cuenta que entra en una fase del por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Con la única intención de poder conocer el entorno, conocer el mundo que le rodea. A medida que nosotros como padres o mayores le comenzamos a enseñar, de allí comienza entonces a generar una base, unos fundamentos como personas para entender a una manera de enseñanza todo lo que se conoce sobre este mundo. De igual manera nos pasa con la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios nos está revelando las cosas profundas de Dios, nos está hablando de las cosas espirituales. Por eso Pablo menciona que el hombre carnal, o sea, a través de su vista natural, no puede percibir las palabras de Dios que son espíritu, si no lo hace de la manera correcta y con la dirección del Espíritu Santo. Ahora bien, de momento, cuando empezamos a leer estas palabras, seguramente no hemos profundizado nuestra relación con el Espíritu Santo. Pero a medida que vamos buscando y buscando, el Espíritu Santo nos comienza a revelar su esencia, su palabra y su propósito. O dígame a cuántos no les ha pasado que han leído muchas veces una cita, pero después de tanto tiempo, la pueden interpretar de la manera más acertada y con la revelación correcta. Todo esto es porque a medida que vamos alcanzando madurez, vamos entendiendo un poco más el lenguaje de Dios. O dígame si no estoy en lo correcto. Ahora, cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, había muchas preguntas. Una como la esencia de Dios, y yo creo que esto ha pasado por muchos. Otra de muchas interrogantes era, el primer libro de la Biblia nos habla de la creación de la tierra, de todo lo que existe, incluyendo al hombre. Pero ¿y entonces quién escribió este libro? ¿O cómo alguien pudo estar presente para, no sé, de alguna manera registrar todos estos eventos? Cuando comencé a leer y a buscar información, me di cuenta que los 5 primeros libros, que es conocido como el Pentateuco, fueron escritos por un hombre, Moisés. Pero yo decía, ¿cómo Moisés pudo recibir esta información? La respuesta más cercana es que, bueno, de alguna manera Dios le reveló todas estas palabras y, bueno, Él las escribió. Pero hoy quiero entregarles una tremenda revelación que Dios me entregó y la quiero compartir con ustedes para que, de alguna manera, esto les ayude a abrir un poco más el panorama. Si nos ponemos a analizar muy bien, Dios en todos los tiempos nos ha hablado de la misma manera y es a través de la palabra de Dios. De hecho, el fundamento que Él entregó al pueblo de Israel para darse a conocer fue a través de los escritos y de las historias
contadas personalmente entre los abuelos o familiares. Quiero decirle que esto nunca ha cambiado. Dios siempre nos ha hablado a través de su palabra. Siempre Dios ha dejado un registro como evidencia. Por eso la misma palabra de Dios dice que no acontecerá algo antes de ser revelado. Lo que nos ayuda a entender un poco más cómo Moisés escribió estos primeros libros. Y evidentemente fue a través de escritos a los que él tuvo acceso. Así como usted y yo que tenemos acceso a la palabra de Dios. ¿Cómo podemos corroborar o comprobar que Moisés tomó algunos escritos muy antiguos para darnos esta información a nosotros? Pues toda la palabra de Dios está llena de evidencia. Solo que tenemos que escudriñarla, detenernos en ciertos pasajes y analizar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender y a discernir estas verdades. Por poner un ejemplo, vamos a Samuel, capítulo 1, verso 17. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Y he aquí que está escrito en el libro de Jasher. Wow, espérame un momento. ¿Cómo así que el libro de Jasher? Yo busco todos los libros de la Biblia y no encuentro el libro de Jasher. Muy simple, lo que estamos hablando. Hay muchos libros que no fueron incluidos por ciertas razones en el canon de la Biblia. ¿Por qué Dios lo permitió? Las razones no las sabemos en concreto. Pero si Dios nos menciona estos libros dentro de estos que ya están avaluados o aceptados en el canon bíblico, significa que son importantes para nosotros. Y no está de más poder ahondar y profundizar en ellos, estudiarlos porque nos van a dejar tremenda información. Pero esto obviamente es para personas estudiosas, personas que les encanta ir un poquito más adentro, escudriñar, escarbar. ¿Cómo así que el libro de Jasher? Bueno, este libro de Jasher está dentro de los libros apócrifos o extrabíblicos. Y cuando vamos a investigar sobre estos libros apócrifos, nos vamos a dar cuenta que hay un sinnúmero de libros que no nos imaginábamos con una tremenda fuente de información. Está el primer libro de Adán y Eva, está el testamento de Adán, los libros de los jubileos, Asunción de Moisés, el primer libro, segundo libro y tercer libro de Enoc, martirio de Isaías, el libro de Noé, de Barut, aquel que estaba con Jeremías, entre otros libros. De hecho, quiero tomar otro ejemplo para que usted me pueda entender a lo que me estoy refiriendo. Cuando leemos el libro de Judas, en su único capítulo, él comienza a dar unas tremendas revelaciones de cosas profundas y espirituales que humanamente no son fáciles de entender. Pero él la está mencionando para darnos una tremenda revelación de cómo funcionan las cosas espirituales y cosas que también acontecieron en determinado tiempo. Y también entraríamos en la pregunta, pero ¿de qué manera y en qué momento se escribió todo esto? Vamos a analizar un momento el versículo 6 de este capítulo de Judas. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Verso 14. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Aquí Judas nos está diciendo que todos estos registros estaban escritos en un hombre llamado Enoc, que fue el séptimo después de Adán. Nota cómo antes de Moisés ya habían hombres escogidos por Dios que estaban registrando ciertos acontecimientos para darnos información a nosotros. Si nos ponemos a analizar, el libro de Enoc tampoco entra en el canon bíblico. Entonces, ¿cómo podemos nosotros buscar información sobre esto? Pues leyendo, escudriñando y estudiando estos libros, obviamente con la dirección del Espíritu Santo. Vamos a retomar nuevamente otro ejemplo del libro de Jasher. Josué capítulo 10, verso 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jasher? Y el sol se paró en medio del cielo
y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Hago la pregunta, a lo mejor usted muchas veces ha leído esta cita, pero no se ha detenido a preguntarse en qué lugar está este libro de Jasher dentro de la Biblia. Y si ya se dio cuenta que no estaba el libro de Jasher, ¿dónde está? ¿Dónde puedo buscar información? Porque si el escritor está diciendo que todas estas informaciones están en el libro de Jasher, nosotros debemos profundizar en estos escritos, porque entre otras cosas, hay muchos escritos en el canon bíblico que se quedan cortos y es lo que hace que nazcan tantas interrogantes. Y ahorita en un momento vamos a entrar en profundidad sobre esto. Acerca de este libro Jasher estuve investigando y se dice que es un libro conocido en el judaísmo y en el hebreo como un libro de estudio, también conocido como Yazar. Y nos dice que este libro fue tomado como referencia para muchos escritores en la Biblia, para escribir el libro de Génesis y el libro de Hebreo, como ya pusimos el ejemplo con Moisés. Se dice que este libro tiene como intención que el lector se pueda introducir en la historia y conozca así a los personajes en su tiempo y época. Este libro estaba perdido, pero fue encontrado en las cuevas de Qumran en 1947 junto a los 53 y varios otros rollos, y se les consideran como libros históricos, pero con la particularidad de aportar otros detalles. Algunos estudiosos críticos lo señalan como un excelente libro de consulta. Ahora, la razón por la cual muchos estudiosos lo toman como una referencia de estudio es porque se dan cuenta que su contenido está muy alineado y va muy a la par de lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Obviamente con un poco más de información, más detalles que a lo mejor pueden hablar del contexto cultural, del contexto histórico, que a lo mejor para muchos puede ser relevante, pero cuando queremos ahondar y profundizar en ciertos detalles, estos nos van a dar ciertas herramientas que nos ayudarán a encontrar respuestas. Por ponerles un ejemplo, ya les mencioné la historia de Josué cuando se detuvo el sol. Vamos a buscar esta misma cita en el libro de Jasher 88, versos 63 y 65. Y mientras los estaban golpeando, el día estaba declinando hacia el anochecer. Y Josué dijo a la vista del pueblo: Sol, quédate quieto sobre Gibeón, y tu luna en el valle de Ajalón, hasta que la nación vengue de sus enemigos. Y Yahweh escuchó la voz de Josué, y el sol se quedó quieto en medio de los cielos, y se quedó quieto 6:30 momentos. Y la luna también se quedó quieta, y no se apresuró para descender un día completo. Y no hubo un día como ese, antes de él o después. Y Yahweh escuchó a la voz de un hombre, porque Yahweh peleó por Israel. Tremenda toda esta información, porque vemos el mismo panorama, pero de una forma más descrita, más profunda. Les hablé que cuando leemos la palabra de Dios hay algunas pequeñas lagunitas o interrogantes que nos quedan de saber, pero ¿de dónde salieron estos nombres o estos personajes? Voy a ponerles un ejemplo. Cuando leemos 2 de Timoteo 3:8, ahí el apóstol Pablo le está mencionando algo a Timoteo. Dice así: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Podemos analizar que el apóstol Pablo está haciendo referencia de un caso sucedido en el tiempo de Moisés y que era necesario para tomarlo como evidencia para algo similar que estaba sucediendo en el momento. Y menciona a dos personas llamadas Janes y Jambres. Cuando nosotros vamos a buscar los escritos de Moisés, no vamos a conseguir estos dos nombres. La única información que entrega aquí el apóstol Pablo fue que estos hombres se resistieron a la verdad, que eran hombres corruptos y iban en contra de la fe. Ahí uno puede analizar que se está refiriendo cuando Moisés hizo aquellos milagros y que estos iban en contra de esa realidad. Pero en la palabra textualmente no está escrito así.
Pero ahora cuando vamos al libro de Jasher, ahí vamos a encontrar que el apóstol Pablo había tomado este libro como referencia para hablar de este tema. Y allí consiguió el panorama un poco más claro y toma nombres propios para hablar de estas personas. Quiere decir que el apóstol Pablo, al igual que muchos hombres, al igual que Judas, tomaban estos libros históricos para profundizar y entender muchas cosas que ellos nos escribieron, pero que tomaron como evidencia estos libros. Vamos al libro de Jasher, allí en el capítulo 79, 27. Y cuando ellos se habían ido, Faraón envió por Bilán y por Janes y Jambres, sus hijos, y a todos los magos y hechiceros y consejeros que pertenecían al rey. Y ellos vinieron y se sentaron delante del rey. Aquí podemos encontrar de dónde tomó la evidencia el apóstol Pablo para mencionar los nombres exactos de estos dos hombres. Quiero ponerles un último ejemplo para poder comprobar todo esto que hemos venido hablando. El libro de Éxodo 4:24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo esposo de sangre a causa de la circuncisión. Este pasaje es bien profundo y que es necesario indagar en la historia, en la palabra de Dios, para acercarnos a todo lo que aconteció en este lugar. Para que usted pueda entender el escrito, esto nos habla cuando Dios se reveló a Moisés y le entrega el propósito y la designación de la tarea que tenía que cumplir. Cuando leemos unos versos más atrás nos damos cuenta que luego de Moisés recibir la designación, él emprende su viaje, pero juntamente con él su esposa Séfora y sus hijos. Pero él luego se detiene en una posada y nos dice este escrito, que Jehová salió al encuentro para matarlo. Esto parecería ilógico. ¿Cómo que Dios va a llamar a Moisés para entregarle una tarea tan importante como la de libertar a su pueblo Israel y luego va a salir al encuentro a matarlo? Estuve investigando sobre este tema y me di cuenta que algunos escritores y filósofos a través de este verso tratan o malinterpretan diciendo que Dios es un Dios cambiante. De hecho, llegaron a compararlo con la bipolaridad. Pero todo esto es falta de entendimiento. Y aquí vamos a profundizar un poco, no lo que queremos, pero sí los detalles relevantes. Como les mencioné, para poder entender esto, vamos al libro de Jasher. Ahí dice: Moisés se levantó para ir a Egipto y tomó consigo a su mujer y a sus hijos. Y estaban en una posada del camino, y un ángel de Dios descendió y buscó una ocasión contra él. Quiso matarlo a causa de su hijo primogénito, porque no lo había circuncidado y había transgredido el pacto que el Señor había hecho con Abraham, porque había escuchado las palabras de su suegro que le había dicho de no circuncidar a su hijo primogénito, por lo que no lo circuncidó. Séfora vio que el ángel del Señor buscaba una ocasión contra Moisés y supo que esto debía a que no había circuncidado a su hijo Gersón. Y Séfora se apresuró a tomar de las piedras afiladas que habían allí y circuncidó a su hijo y libró a su marido y a su hijo de la mano del ángel del Señor. Cuando leemos la cita que está en Éxodo y luego esta que está en el libro de Jasher, podemos comprender exactamente el panorama de lo que estaba sucediendo allá. La palabra del Señor nos dice que Dios es Dios de justicia y esa justicia es operada a través de sus decretos y estatutos. Y vemos que Moisés, a través de lo que su suegro Yetro le dijo, pasó por encima de los decretos y mandamientos de Dios. Analice algo. Si Yetro mencionó estas palabras a Moisés, significa que ellos hablaron sobre el asunto de la circuncisión. Que a lo mejor su suegro Yetro, para no hacer pasar su nieto por esto, le dijo a Moisés que no lo hiciera. Y esto hizo que sucediera una transgresión delante
del trono de Dios, a lo que activó inmediatamente un ángel que operaba para ejecutar el juicio de Dios. Y esto nos enseña que hay asuntos en los que Dios se impide porque nosotros entregamos legalidad para que llegue el juicio de lo que ya se decretó. Y esta es una de las razones por las cuales el ser humano pasa por circunstancias de dificultad. Vamos allá al escrito. Génesis 17:11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Y mire lo que dice el verso 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Y luego el mismo Moisés recuerda esto a la generación que iba a entrar en la nueva tierra que fluye leche y miel. Deuteronomio capítulo 30, verso 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Esta información luego Moisés la transmite al pueblo de Israel para que comprenda que Dios está como justo juez y Él ha puesto delante de nosotros para que cada uno pueda escoger. En este caso, Moisés había escogido no obedecer a Dios, sino obedecer a su suegro. Y esto activó, como ya mencionamos, un decreto de muerte. Pero cuando leemos el libro de Éxodo, podemos notar en verdad que el panorama no está tan claro. Pero luego de leer el libro de Jasher y complementar con el libro de Génesis y Deuteronomio, comprendimos muy bien el panorama. De hecho, armando todo este mapa, podemos concluir que luego de este escenario de Moisés con respecto a la circuncisión, que su familia no continuó el viaje, sino que partió solo para encontrarse con su hermano Aarón, y que luego fue su mismo suegro Yetro, cuando ya Moisés había salido de Egipto, quien va y les entrega a su familia. Y esto nos llevaría a muchas más conclusiones. Esto es tremendo y muy profundo, y el tiempo lamentablemente termina siendo nuestro peor enemigo, pero estoy seguro que hasta el momento usted pudo comprender la importancia de escudriñar la palabra y de tener cuidado de cada detalle y de cada palabra que la palabra de Dios nos está mencionando. Si nos habla del libro de Jasher, si nos habla del libro de Nod, fue el mismo Dios que tomó detalle en dejar esos nombres allí, para que nosotros profundicemos en él. Note que Dios permitió que estos libros fueran hallados. Entonces, no siendo más, les extiendo un gran abrazo, les bendigo enormemente, y esto fue Lámpara a tus pies. Hay una